que ustedes deben leerlo como una novela. Probablemente el tercer examen sea oral, individual. Yo traeré una maqueta, o si no, le diré de 2 en 2, entonces le diré sobre todo 2 varones o 2 mujeres para la exploración física, o decirle cómo harías tú la función grupal. Entonces, incluso puedo hacerlo que desde ya ustedes tengan su pareja del examen. Entonces, por ejemplo, si te digo a ti con quién quieres hacer el examen, tendrías que escoger un varón. Entonces, porque quiero hacerlo, yo les he explicado cómo hacer la función grupal y probablemente tienen una de las preguntas que es hacer la función grupal. Esto ya vimos nosotros en la regla, y esta parte es muy importante, que no se pueden ustedes olvidar. Esto es pregunta que se lo voy a hacer y se lo pueden cerrar. Entonces, como se lo voy a hacer, ¿qué estructuras vas a perforar para que la piel, el tejido subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, la aponeurosis muscular es la que está aquí. ¿Ya? Aponeurosis, el ligamento supra, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, y ahí viene todo lo que es el tejido graso, este esponja, que es muy importante, si no nos dañaríamos la médula con mucha presión, y el plexo venoso interno. ¿Sí? Este plexo venoso es el que está aquí. Ahí ya teníamos la dura madre, que cortamos la dura madre y llegamos ya al espacio que se llama espacio subaranoideo aquí arriba, y acá abajo es lo mismo, pero es el espacio intradural. ¿Ya? Entonces, hoy día que operé a un niño que tenía un tumor muy grande a nivel occipital, así como les explico en la médula espinal, qué estructuras he tenido que abrir. O sea, en una herradura así, el cuero cabelludo, se baja el cuero cabelludo y se saca una peseta así de hueso, y tenemos ahí tenemos ya directamente la dura madre. Y cuando se corta la dura madre, ¿qué estructuras tenemos debajo de la dura madre? Aracnoides. Debajo de la aracnoides, ahí se sale el líquido que va a requiere el espacio subaranoideo, y después la pía madre, que es la que está en íntimo contacto con la médula, con el cerebro. ¿Ya? Vamos a ver, esto es lo que les demostré. La hernia, que la lesión de una hernia es siempre radicular, es topográfica, no hay una patología de ambas piernas. Uno de los compañeros de ustedes el curso pasado, yo le dije, ¿qué patología, cuáles son los signos clínicos que tiene un paciente con una hernia? Y dijo, no puede caminar, está parapléjico. Entonces, parapléjico, la paraplegia es una semiología neurológica de un paciente que tiene una lesión medular. Paraplegia es medular, jamás un paciente con una lesión de una hernia, que es la que ustedes ven aquí, va a ocasionar una paraplegia. Está ocasionando un compromiso radicular. Esa raíz que está abajo, esta es una raíz normal, y esa raíz que está abajo está desplazada hacia atrás por esa hernia. Por lo tanto, ese paciente tiene un dolor exquisito, tiene un dolor terrible, una debilidad de la raíz, porque aquí tenemos una raíz ya y un nervio ya motor, nervio mixto.
motor y sensitivo. Por lo tanto, jamás ustedes vayan a cometer el garrafal error de decir que una hernia provoca a un paciente que lo deje parapléjico. Sí les voy a preguntar, y si alguien no contesta esa pregunta, es que en el examen sobre el 10 tiene 0, porque es obligación. Hay cosas que todos los médicos deben saber, y una de las cosas que debe saber un médico es poder atender un parto de emergencia, atender una hipertensión arterial, atender una crisis convulsiva, atender un paro cardíaco. Ustedes tienen que saber hacer un masaje cardiorrespiratorio, una atención de un paciente en paro. El paciente, si no le atiende a ustedes, el paciente se muere. Y si por esas cosas de la vida le sucede a ustedes en un avión y dicen por megafonía si hay algún médico y ustedes no se levantan, si saben que ha habido médicos, ustedes van presos. Yo de camino a Washington, a 3.500 metros de altura, parecía película, un señor se desplomó y preguntaron si había algún médico. Entonces nos levantamos 3, pero no sé por qué, dijeron, bueno, usted no entendí, era un cuadro vagal, estaba hipoglicémico el paciente. Me hicieron presentar la cédula, el carnet de médico y me metieron a la cabina del piloto. Y entonces el piloto dentro de la cabina, que era gracioso porque yo digo, esto no funciona así, me da una llave de color rojo y atrás del piloto una caja de color rojo para abrir. Yo digo, si el paciente está en paro se muere, hasta que me abren la puerta, hasta que me piden los documentos, que eso está bien, pero ya hay que actuar, no tienen que abrir la puerta de la cabina, meter el ojo, que te hagan un escáner de la retina, poner la saliva en los dedos, y después me dan una llave roja, y después abrir y sacar un botiquín con alcohol, con un tensiómetro. Y yo digo, ¿y esto qué? ¿Acaso aquí hay oro en polvo? Y la cosa quedó ahí. Ya en el momento que aterrizamos, ahí hicieron públicamente dar las gracias. Yo quedé en vergüenza porque todo el mundo aplaudió. Y el piloto salió, el capitán, una botella de champán. Pues gracias. Miren, ¿dónde llega la punta? Esto es el cono medular, ¿verdad? Esto es el cono. Lo están viendo y si no lo ven, vamos a ampliar. Dura madre, y esto es el cono. Si ustedes seleccionan el cono, los varones quedan con el síndrome del pájaro caído, porque jamás eso será una impotencia. El cono medular tiene las raíces nerviosas de la erección, el cono medular. Y después tenemos las raíces. Hay una patología, que eso se lo voy a preguntar también. Una lesión a este nivel en L3 o L4 no da paraplegia, porque el cono se abre en abanico. Entonces es muy difícil que haya una lesión que te seccione como que fuese una tijera todo el cono. Por lo tanto, una lesión de la caudequina es imposible que dé una paraplegia. Pero hay una patología que sí da paraplegia y no es un trauma. Es un tumor que se llama cordomas. Los cordomas son tumores que se forman aquí, en todo lo que es la caudequina, la cola de caballo, es una escoba. Entonces se forma una especie de salchicha gigantesca en aquí y el paciente sí puede estar parapléjico. Pero obviamente eso es un crecimiento lento y paulatino. Por lo tanto, la clínica del paciente no es de hace 2 horas, ¿verdad? La clínica del paciente es de muy larga evolución. En medicina, ya les dije, solo hay 2 patologías agudas: lo vascular y lo traumático. Si a ustedes en un examen les dicen paciente con un cuadro agudo, eso siempre es vascular, o traumático. Entonces, una pregunta: paciente que fue operado de un apéndice de 80 años, que está encamado por el dolor, y en los 2 días previos tiene un dolor y una entumescencia en la pierna, ¿qué es eso?
y que el paciente bruscamente presenta diña en el momento de que se levanta a hacer pis, tiene dolor en el pecho y dificultad respiratoria y cae desplomado. ¿Qué es eso? ¿Nadie? Nadie. A ver. Usted está en el tercer semestre, ¿no? Estoy dando el caso de a mi hijo que le tomaron el primer semestre. Ni sé qué cosa es esto. Entonces, paciente de 80 años que le operan de un apéndice. El paciente va a su casa, está con dolor, está encamado, está con dolor, está encamado. Y después de 2 días, el paciente tiene un dolor en la pierna, se le hincha y está entumecente, está dura, está con dolor. El paciente se levanta a orinar y siente dificultad respiratoria de forma brusca. Dificultad respiratoria de forma brusca, dolor en el pecho y cae en eso. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene el paciente? Venga, piense. ¿Qué tiene el paciente? A ver, vamos a ver quién se gana medio tiempo. Fíjense que les estoy diciendo, A ver, la que está al lado tuyo, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene ese paciente? A ver, repíteme el cuadro clínico por lo menos. ¿Qué edad tiene? 8 años. Ese paciente, para que ustedes, como la canción, para que no me olvide, ese paciente, 1, tiene un cuadro agudo. ¿Qué he dicho que cuadro agudo? ¿Es trauma o es vascular? ¿Entonces ha tenido trauma? No, pues es vascular. Es vascular, punto número 1. Señor de 80 años, 1, ¿están todos atentos? Esto es para toda la vida de ustedes, para toda la vida. 80 años, primer factor de riesgo. Segundo, está encamado. No puede ser una tromboembolia. Sí, ahora ya el puntaje ya se fue. Entonces, un paciente de 80 años, 1, encamado, 2, que ha tenido un dolor en la pierna y que está tumefacto. Es una trombosis venosa profunda. El paciente se levanta a orinar y bruscamente siente disnea. Esa trombosis venosa profunda, como está encamada, la vena está en estasia. Como que ustedes ponen una gelatina, ¿verdad? Y se va haciendo durita la gelatina. El paciente se levanta y bruscamente siente disnea para toda la vida. Un tromboembolismo pulmonar. La pierna está dura, tumefacta, entumecente. Eso es una trombosis venosa profunda en un paciente mayor que ha estado encamado. Paciente mayor encamado. O paciente joven con anticonceptivos y tabaco. La combinación letal. Anticonceptivos y tabaco, entonces tienen mayor riesgo de tromboembolismo y trombosis venosa, porque los anticonceptivos producen aumento de fibrinógeno y el tabaco produce aumento de fibrinógeno. Y si ustedes ponen un plato así, y esa foto, no he visto nada. Ustedes ponen un plato así, ¿verdad? Y si ponen una gota de agua, la gota de agua resbala, ¿verdad? Sí. Si ustedes ponen sangre, ¿qué resbala primero? ¿El agua o la sangre? El agua, ¿verdad? Si ustedes ponen la sangre de un paciente diabético con colesterol, ¿qué resbala primero? Sigue el agua, la sangre normal y después la sangre con colesterol. Si ponen una persona que tiene anticonceptivos en la sangre y tabaco, esa sangre tiene fibrinógeno y está espesa. Entonces, eso hace que
Eso hace que la sangre hace una especie de un remanso y entonces tiene alto riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Bueno, vamos entonces. Esta posición que yo les dije a ustedes, esta posición personalmente a mí no me gusta. Porque si el dolor le ocasiona al paciente un cuadro sincopal, se va de cabeza. Entonces prefiero hacerlo acostado. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí tenemos la piel, la grasa, el ligamento supraespinoso, los interespinosos, la apófisis espinosa. Aquí está casi unido el ligamento amarillo con la dura madre. Y aquí está el cono medular y aquí empiezan las raíces. Y hay una cisterna, la cisterna lumbar. Esta cisterna lumbar normalmente no la pinchamos, porque si hemos pinchado la cisterna lumbar, ya nos hemos cargado una raíz nerviosa, ¿sí? Y podemos provocar en la persona un dolor radicular de forma permanente. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Saben en anatomía la vista, no? ¿No saben cómo se llama este ángulo? ¿Ah? Lumbosaco, ¿también qué nombre tiene? ¿Ah? Promontorio, sí. ¿Qué nombre tiene? Uy. ¿Quién me ha dado la anatomía? Ni pregunto. A ver, esta prueba que ya no se hace, la mielografía ya no se hace porque actualmente tenemos resonancia magnética. Esta prueba se hacía con el paciente despierto y se inyectaba medios de contraste, por tanto eso era extremadamente doloroso para dar una imagen muy fea, poco clínica, poco importante. Aquí vimos ya estas imágenes, un posible tumor, una metástasis de un carcinoma bronquial. Y estas imágenes siempre tenemos que estudiar una resonancia magnética para ver si las apófisis espinosas están abiertas o no. Si están abiertas decimos que eso es una espina bífida y esto es lo más grosero de todo aquí, un meningo mielocele o un mielomeningocele. Por lo tanto, a ustedes, señoritas, salvo que aquí haya una señora que tenga riesgo de embarazo, las mujeres que están en edad con riesgo de embarazo deben tomar por lo menos, o si están de novia, cuando ustedes estén de novia, deben tomar por lo menos 4 meses antes de la boda ácido fólico para evitar las espinas bífidas. Actualmente eso deben tomar ácido fólico para evitar las espinas bífidas. ¿Sí? Esto ya lo vimos, para ir avanzando rápido. ¿Quién tiene alguna duda de esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tienen estas astas, las astas posteriores? A ver, vamos a ver. Aquí estoy señalando. Tu compañera, la que está al lado de tú. Sí. ¿Para qué función tienen estas astas que están aquí? Sí, a ti. Sí. No, el vecino. Eso ya lo dijimos. ¿Ah? No. Adelante. Sí. ¿No? ¿Qué función tiene? Son sensitivas y también tienen neuronas receptoras y eso sería para las conexiones. Muy bien, muy bien. Y aquí están neuronas que van a receptar todo el estímulo externo del cuerpo: dolor, temperatura, vibración, presión. Y la discriminación fina, la discriminación de que, por ejemplo, a mí me hacen cerrar los ojos y alguien me hace esto en la palma de la mano, me hace esto, yo tengo que decir qué es eso, ¿verdad? Esa discriminación de que
o en la espalda, que me hagan un círculo, o me hacen una cruz. Esa discriminación no es específicamente de tacto, de dolor. Si tú cierras los ojos y te dan una moneda, y tú tienes que discriminar una moneda, o una llave, o un control remoto, ¿verdad? Con los ojos cerrados, todos los presentes son capaces de saber si es una llave de una puerta, si es una llave de un candado pequeño, si es una llave para abrir la puerta de un carro, ¿verdad? O si es una llave inglesa. Todos, yo creo que todos ustedes están en capacidad de los cubos, eso que hace tiempo era esos cubos de armar y desarmar los colores, los rubros, esos cubos, todos estarían en capacidad de diferenciar con los ojos cerrados, ¿verdad? Esa discriminación, ¿cómo se llama? Es una discriminación. Sí, es una discriminación que tiene que ver la corteza cerebral, en la que tiene que identificar qué es lo que yo tengo ahí. Igual a discriminación de 2 puntos. Ojo con lo que les voy a decir. En la espalda, todos los humanos tenemos una discriminación de 2 puntos muy tosca. Muy tosca. Podemos discriminar 2 puntos hasta cierta distancia. Pero en la yema de los dedos, nosotros tenemos una discriminación de 2 puntos muy exquisita. De forma tal que yo puedo estar sintiendo de que al mismo tiempo me están pinchando en 2 lugares muy cercanos entre sí, porque son la yema de los dedos, ¿sí? Este corte axial de la médula, ¿a qué nivel está? A nivel cervical, es una H a nivel cervical. Esto es el canal central y esta es la comisura. Esta comisura alba, o comisura blanca, o simplemente comisura, permite la decusación de las vías sensitivas que van de un lado y ascienden por el otro lado, ¿sí? Ascienden por el otro lado. Estas vías son las vías espinotalámicas. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? En los receptores que están afuera, y yo los capto por las astas posteriores. De aquí cruzan la línea media por la comisura y ascienden en los haces espinotalámicos. Vamos a irlo revisando cada uno. Ascienden por los haces espinotalámicos. A diferencia de la vía descendente, que es la vía motora, que es la córtico-espinal, la voluntaria. La involuntaria es extrapiramidal. Eso se los voy a preguntar también la semana que viene. Lo extrapiramidal es involuntario. Un movimiento voluntario se transmite por la vía córtico-espinal. ¿Qué sucede si se secciona la vía córtico-espinal? ¿Qué sucede? A ver, de la primera fila, tu compañera. ¿Qué sucede si se secciona la vía córtico-espinal? ¿Qué tendría un paciente con una sección de la vía córtico-espinal? ¿Perdón? Paraplegia no. Tienes que decirme debilidad. Porque si es en la médula es paraplegia, ¿verdad? Si la vía córtico-espinal acaba acá, si se secciona aquí, tiene una debilidad sin paraplegia, ¿sí? Entonces, si se secciona la vía córtico-espinal, este paciente tendrá en primer momento tendrá una debilidad, pero después, y aquí voy a encender la luz porque esta parte es importantísima. Oiga, si te desmayo no se preocupen, ¿no? Ponen un caramelo nada más porque estoy diciendo. A ver, si nosotros tenemos la vía córtico-espinal que es voluntaria, la vía córtico-espinal permite el control del tono muscular. Entonces, me permite el control del tono muscular. Freno a las neuronas que están aquí. Aquí hay motoneuronas alfa. ¿Tocaron aquí? Motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa, esas motoneuronas tienen un control voluntario.
Las motoneuronas gamma son extrapiramidales y no tienen control voluntario. Por lo tanto, si a mí se me secciona la vía córtico-espinal, yo voy a tener en primer lugar debilidad, pero posteriormente va a liberarse porque las motoneuronas alfa y la vía córtico-espinal frenan a las neuronas motoras gamma, las frenan. ¿Qué es piramidal separador, o sea, extrapiramidal? Bueno, pues muy bien. Piramidal es voluntario, es de la pirámide, de la corteza motora que desciende, y esto se llama la vía córtico-espinal o la vía piramidal. La vía piramidal es voluntaria. ¿Por qué se llama pirámide? Porque está en la protuberancia, descienden como una pirámide, Entonces, la vía córtico-espinal es voluntaria y la vía extrapiramidal no es voluntaria. Esa vía extrapiramidal está representada a nivel de la médula, por las motoneuronas gamma. Esas motoneuronas, en el momento de que pierden el control voluntario superior cortical, quedan libres. En el momento que quedan libres, esas motoneuronas se tornan anárquicas y controlan el tono, pero es un tono involuntario. Por lo tanto, el paciente está espástico. Christopher Reeve, el que hacía de Superman, cuando se cae del caballo y se lesiona la médula cervical, hombre, multimillonario, y él donó parte de su fortuna para que se hagan todos los procesos de investigación para los pacientes lesionados medulares. Y hoy por hoy, el primer hombre, después de tener 7 años de parapléjico, es el primer hombre en la historia que ha podido levantarse y caminar. Y estamos atrás de ese proceso porque se conecta un estimulador nervioso en la médula y hace una especie de un bypass. Un bypass es que si aquí está la médula, hay una sección que está la médula, no se transmite el impulso nervioso. Entonces se hacen circuitos para que se transmita el impulso nervioso. Opción 1. Opción 2, lo que creo que les dije a ustedes es que se metan en cámaras de gravedad cero, ¿verdad? Si se lo dije. Pues mi brazo, ¿cuánto pesará mi brazo? Unos 4 kilos. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo de mi brazo, pero si mi brazo pesa medio kilo o un cuarto de kilo, lo muevo con más velocidad. Entonces, los pacientes parapléjicos se los entrenan en cámaras de poca gravedad. Y la otra es el exoesqueleto, ¿no? Es una mochila con cables de titanio, y entonces el paciente lleva un proceso de 2 meses en entrenamiento para que domine el exoesqueleto y se pueda mantener de pie durante 5 segundos, después 20 segundos, después caminar 1 metro, después 2 metros, 5 metros, 20 metros, subir 2 escalones, y eso es un proceso de unos 2 meses. Entonces, es bastante discreta, es una mochila, como han visto ustedes la mochila que tienen los ciclistas. Entonces tienen un motorcito pequeño y un exoesqueleto, pero ese esqueleto cuando recién se creó costaba $800,000, que no era accesible a nadie, ¿no? Salvo a gente de mucho dinero. Actualmente han bajado 80,000, pero 80,000 ya sigue siendo bastante. 80,000 sigue siendo bastante. Bueno, entonces aquí están las motoneuronas gamma. ¿Cuáles son los signos que presenta un paciente de forma aguda? No mueve, si hay una lesión en la médula, no mueve voluntariamente y está flácido, está como un muñeco de trapo, está flácido. Pero ese paciente, después de unas 2 o 3 semanas, cuando la motoneurona gamma está a sus anchas y está libre y ya no tiene el control de la corteza, ya estaba subyugada a la corteza, al control voluntario de la vía piramidal o de la vía córtico-espinal. En el momento que hay una lesión, dice, ahora yo hago lo que quiero. Entonces está en hipertonía, está con un tono, está hipertónico, está espástico. Me intentan abrir el brazo y está espástico. Si lo suelta, hace esto. Es una espasticidad en navaja. ¿Están todos atentos?
Porque yo puedo hacerle una pregunta y no teórica, sino que reconstrúyeme o hazme cómo es una parálisis, una espasticidad en navaja, en resorte de navaja. Es diferente en rueda dentada de los pacientes con Parkinson. En el paciente en Parkinson uno intenta abrir y hace esto, en rueda dentada, ¿sí? En rueda dentada. Pero en un paciente lesionado medular es una espasticidad en navaja. Entonces uno suelta y hace esto. En un paciente espástico. Al de Parkinson, o sea, uno le suelte con el. En el de Parkinson se siente, tú le quitas un poco la presión y se siente que va tac, 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 tac. En un paciente con una lesión medular es un paciente que hace esto. Es una espasticidad. Entonces, estamos en plena clase que ustedes no deben olvidarse. Lesión medular, queda liberada la motoneurona gamma y da espasticidad, da rigidez y da hiperreflexia. En el momento de que ustedes hacen el reflejo que les dice, a ver aquí, a ti te dice, ¿no? De la pierna aquí así. Entonces, el reflejo debe ser valorado en el contexto del paciente. Los pacientes que son delgados tienen un reflejo muy vivo. ¿Por qué tienen un reflejo muy vivo? Porque tienen poca masa muscular para poder hacer la proyección del miembro. En cambio, una persona que tiene mucho peso, un obeso, un culturista, ese reflejo son diferentes, son de menor viveza. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esto de aquí? Vuelvo a repetir. ¿Para qué sirve esto de aquí? Para la defusación. Permite la difusación de las vías que van de un lado y acá. ¿Qué patología podría alterar esa difusación? ¿Qué patología? Yo les pregunto, ¿una patología en ese nivel podría ser un infarto? Difícilmente podría ser un infarto, porque antes tendríamos otra clínica. Ustedes ven que está el canal central. El canal central. Hay una patología que se llama siringomielia, que va de examen, porque estamos viendo esto aquí. Siringomielia es una patología en que ese canal, en vez de tener ese calibre, hace este calibre, incluso más. Ese paciente tiene una obstrucción en algún trayecto y se forman cavidades quísticas. Entonces ese paciente tiene una bolsa de agua ahí en vez de tener un tubito y tiene una patología que se llama siringomielia y tiene disociación térmico-algésica, no sienten y se pueden quemar porque no sienten. Si tienen en la mano una brasa de carbón o si tienen en la mano un cubo de hielo. Esto es a nivel medular y esto es a nivel, lumbar y esto es a nivel torácico. ¿Por qué a nivel torácico? Porque tengo una columna intermedia. Como tengo una columna intermedia, eso hasta que se demuestre lo contrario, eso es torácico. Entonces les muestro qué imagen es, a qué corresponde, o simplemente puedo decir qué clínica ocasionaría una lesión a este nivel. Para yo poder contestar adecuadamente, primero tengo que identificar qué corte medular es, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, ¿qué clínica ocasionaría una lesión a este nivel? ¿Quién me puede contestar? Una debilidad crural, C-R-U-R-A-L, crural, una debilidad crural. ¿De qué lado? ¿De ese mismo lado o contralateral? Del mismo lado, porque de ahí salen, miren, todas esas filas que van a formar los plexos. Una debilidad crural, se los estoy explicando en clase,
Así, no, eso no nos explicó. Sí que se lo estoy explicando. Y si yo le pregunto, una lesión a este nivel, ¿qué patología, qué clínica o qué síntoma tendría el paciente? Una debilidad braquial ipsilateral. Si les pongo las opciones, ustedes pueden contestar correctamente. Si les pongo una lesión a este nivel, ¿qué produce? Pérdida de la sensibilidad de la pierna, no. Pérdida de la sensibilidad del brazo, tampoco. Debilidad crural, tampoco. Debilidad braquial, sí. Entonces, debilidad braquial contralateral, debilidad braquial ipsilateral, ipsilateral, ¿sí? Todos están, ¿no? Al loro con esto. Bien. Y entonces, aquí, una lesión en esta zona, ¿qué ocasionaría? ¿Qué ocasionaría? Puede ser el síndrome de la silla dental. ¿Signo qué? De la silla dental. Sí. Silla de montar. No sienten toda la región perineal. Y además provoca el síndrome de pájaro caído, ¿verdad? Una lesión en ese nivel. En ese nivel provoca una lesión, un síndrome de silla de montar. Toda esa zona no funciona. Por lo tanto, en la fase aguda de esa lesión, ¿ya? ¿Alguno de ustedes aquí es político? ¿No tiene que ver con el presidente? Las lesiones medulares, por ejemplo, en función de donde esté, una lesión en el cono, ese paciente puede que no quede parapléjico, porque aquí arriba, donde está la entumescencia, ya han salido las raíces que van a formar el plexo lumbosacro. Ojo, se los estoy diciendo, en la entumescencia cervical sale el plexo braquial, que va en los brazos, se llama braquial. Y en esta entumescencia salen las raíces que van a formar el plexo lumbosacro. Y aquí abajo solo tenemos el cono y epicono. Entonces, en la fase aguda, ese paciente orina porque tiene una incontinencia vesical. El pis, parecen abuelitas, se le escapa el pis. Intumescencia en la lesión ahí. Pero en la fase crónica, ¿por qué se escapa la orina? Porque está flácido, está hipotónico, está paralizado. Pero en la fase crónica hay la espasticidad. Entonces el detrusor de la vejiga está cerrado. Y ese paciente hace globo vesical y orina a veces por rebosamiento. Y si hace globo vesical, ese paciente, los ureteres se van a empezar a dilatar y hacen hidronefrosis, que el riñón en el cáliz renal se hincha así y acaban haciendo insuficiencia renal. Entonces, ¿qué tiene que ver un paciente lesionado en el cono y en el epicono con una insuficiencia renal? No tiene nada que ver, porque la lesión a lo mejor fue un balazo ahí y está lejos del riñón. En la fase crónica, el detrusor de la vejiga está espasmodizado, entonces no orina, se hace globo vesical, duele, llegan a veces a dar la impresión de que una mujer está embarazada, y es porque la vejiga está súper distendida y orina a goteo por rebosamiento, se llama orinar por rebosamiento. Entonces, como no escapa la orina por debajo, escapa por arriba y los ureteres empiezan a hacer unas salchichas y el cáliz renal se dilata, y entonces hay lo que se llama una hidronefrosis, infecciones a repetición, obviamente, ¿no? Hay infecciones a repetición, infecciones urinarias, hidronefrosis, pueden hacer septicemias o bacteremias por infección, por migración de las bacterias
al torrente sanguíneo. Los riñones se empiezan a hinchar y puede haber un fallo renal. ¿Ya? Y entonces, tema importante. Miren, cuando yo hice la especialidad, eso lo digo por si alguno de ustedes algún día llega a ser ministro de salud, alguno de ustedes llega a ser director de un hospital, un gerente. Donde yo hice la especialidad, llamaban del comedor, llamaban, ¿cuántas personas no pueden bajar al comedor? Yo se lo he dicho tantas veces a la gerente, ¿cuántas personas no pueden bajar? Y te subían al comedor, te subían al quirófano, porque normalmente en los quirófanos siempre hay... Perdón, señor. Hola. Sí. ¿Dónde está ese modelo de formulario?
¿Qué lo decía? Si ustedes algún día de mañana son directores o gerentes, es que tienen que velar por el equipo. O sea, si el hospital funciona en equipo, entonces no puede ser. A veces nos han cogido a las 8 de la noche de una cirugía desde las 7 de la mañana y no hay un alma caritativa que le suba así sea por lo menos un caramelo que le pase a través de la mascarilla. Entonces, ahora me llama la gente porque se está haciendo un trámite de derivación internacional para una paciente que ya el Estado ya pagó $150,000 de derivación a Estados Unidos para una cirugía. Y yo le dije, no sé por qué el país paga $150,000 de una cirugía que le podemos hacer nosotros aquí. Y la cirugía falla en Estados Unidos, o sea que no es que Estados Unidos todo. La cirugía falla y ahora viene nuevamente que hagamos un segundo trámite de derivación internacional para que le vuelvan a pegar allá. Y yo digo, a ver, la primera persona que le hizo la derivación en el 2012 y que ya no está, ya está jubilada, que no sé qué, digo, esa persona, de ahí empezó el error, porque el error no debieron haber enviado un paciente a Estados Unidos por una cirugía que aquí en el país la podíamos hacer. Y la persona dice, pero si falla la cirugía, les demando al hospital. Y yo digo, ¿usted ha demandado a Estados Unidos? No. Y yo decirle que somos acomplejados. Somos acomplejados. O sea, en Estados Unidos no le solucionan el problema y ahora quieren que le volvamos con $150,000. Yo puedo operar a muchos niños en el hospital. A muchos niños puedo operar con $150,000. Y ahora todavía con amenaza que si va mal, demanda. Y yo digo, pero falta de gratitud al país, ¿no? Somos acomplejados. Todo lo de afuera es mejor. En fin, venga. Entonces, bueno, regálenme 4 minutos. Esto ustedes van a repasar todo esto que está aquí, es muy importante. Aquí están los núcleos, en este corte que está aquí, vamos a quedarnos aquí, esta parte que está aquí es muy importante. Cada uno de estos núcleos y de estas láminas tienen una función específica. Yo les voy a resumir, las láminas de la 1 a la 6 son láminas de neuronas sensitivas. La 1 es el núcleo marginal y es la punta, y la 6 normalmente es la base del asta posterior. Le estoy dando de forma resumida. La 6 normalmente es la base del asta posterior y la 1 es el núcleo marginal. La lámina, miren, la lámina 7 es autonómica, es vegetativa, es la columna intermedia, el asta lateral, asta dorsal, asta ventral, asta lateral. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la lámina 7 o columna intermedia, y esto no es sensitivo y no es motor, es autonómico o vegetativo, es simpático, desde más o menos, en función C4, C2 hasta abajo, C12. Esto es simpático y esto es motor. Por lo tanto, tema de examen de la lámina 1 a la lámina 6 es asta posterior, lámina 7 es asta intermedia y lámina 8, 9 es asta anterior y la lámina 10 es la comisura. La lámina 10 es la comisura. Y mañana iremos viendo qué patologías tienen que ver con cada una de esas láminas. Resumiendo, de la 1 a la 6 hasta posterior, 7 intermedia, 8 y 9 anterior y la 10 es la comisura. ¿Ya? Mañana vamos a continuar y que sepan ustedes que en teoría a todos los profesores